Muy buenos días, queridos hermanos. Comenzó a subir la temperatura, así que hay que tomar agua. Dos avisos breves. El primero es que, el pastor Rui está en la iglesia del Valle, con los hermanos de la iglesia del Valle, compartiendo en este domingo la palabra del Señor y la Santa Cena. Y el pastor Danilo, junto al presbítero Daniel, están en la particularización de la iglesia ITC, Iglesia de la Trinidad de Concón, con el pastor Hugo, ¿ya? Entonces, si no están acá es porque están trabajando y normalmente eso acontece cuando no estamos presentes. Por otra parte, voy a aprovechar aquí un momento. Ustedes tienen ahí en sus bancas esta invitación. Es una invitación que ya hemos extendido a cada uno de ustedes. Es una invitación especial. Podríamos decir que el doctor Joel Beeke es uno de los teólogos contemporáneos más respetados. Y es una tremenda oportunidad para aprender de la espiritualidad, aprender de los puritanos, de la vida en comunidad, de la familia, el liderazgo. En fin, es una conferencia que no se puede perder. Quedan pocos cupos, esa es la verdad. Ha sido muy atractivo para los creyentes reformados saber de esta conferencia. Va a ser aquí, el viernes 17 y sábado 18. Algunos hermanos ya se inscribieron. Invito al resto a que también pueda hacerlo. Vale la pena, de verdad. Bien, en esta mañana damos gracias a Dios porque se nos ha revelado en la persona de Cristo nuestro Señor y Salvador. De hecho, estamos aquí porque fuimos alcanzados por su gracia y podemos conocerle. Estamos en la serie Conocer a Jesús y hacerlo conocido. Una idea, lectura o experiencia de Cristo no significa haber tenido necesariamente un encuentro verdadero con Él. Dicho de otra manera, hay experiencias y encuentros reales. En ese sentido, la historia certifica que es imposible concebir un encuentro genuino con Jesús sin experimentar consecuencias espirituales profundas que trascienden al ámbito de la vida cotidiana. Porque, como hemos dicho, un encuentro real con Jesucristo, genuino, verdadero, necesariamente afecta la vida en su totalidad. En tal sentido, quienes han dado testimonio de su encuentro con Jesús, cuyos registros podemos rastrear desde las teofanías o apariciones del Señor en el Antiguo Testamento, pasando por el siglo I y hasta nuestros días, es decir, nuestro propio testimonio, nos muestran que nunca más podemos ser los mismos cuando nos encontramos con Jesús. Es que más allá de haber sido impactados por ese encuentro con el Señor o haber sido sorprendidos por la alegría, como diría C.S. Lewis, quienes tuvieron y tienen un encuentro con Jesús, naturalmente viven, testifican y mueren por su Señor. Este hecho quizás ha provocado que Jesús sea catalogado por muchos como un personaje enigmático, en el sentido de no poder describirlo en su justa dimensión. Pues, ¿cómo es posible que un simple encuentro con Jesús, siendo, entre comillas, solo un hombre, entre comillas, un maestro, entre comillas, un líder espiritual, pueda trastornar completamente la vida de una persona, un país o una cultura? Lo cierto es que desde el principio, esta fascinación por Jesús fue una constante para quienes tuvieron la oportunidad de verlo, escucharlo y compartir con Él. Pero también para aquellos que no tuvieron ese privilegio, en este último grupo podemos considerar un buen número de personas que han creado su propio retrato de Jesús. Pero, ¿quién es Jesús?
Esa es la gran interrogante que trataremos de responder en esta mañana. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana sobre Jesús, esa gran interrogante. Para ello, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús, que se ha revelado para darnos salvación y vida eterna. Oramos para que en esta mañana podamos reafirmar nuestro compromiso contigo y aquellos que no te conocen te puedan conocer a través de tu palabra. Te adoramos, Dios, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La invitación para cada uno de nosotros en esta mañana es reconocer a Cristo y caminar con Él. El pasaje que acabamos de leer se encuentra dentro del siguiente contexto. Jesús acaba de sanar un ciego y anteriormente había realizado milagros. Ahora, mientras camina con sus discípulos, pregunta lo que la gente piensa de él. La respuesta es ambigua, pues los discípulos dicen que la gente tiene muchas ideas acerca de él. Luego Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro responde: el Cristo. Vamos a volver a revisar el contenido del pasaje que contiene este mensaje hoy. Antes, es necesario notar que Jesús tiene discípulos y discípulos que caminan con Él. En una de las predicaciones anteriores hablábamos acerca del discipulado y la importancia de caminar con Jesús. ¿Recuerdan ustedes ese sermón? Creo que fue una exposición del pastor Danilo, muy bonita esa predicación. Y la palabra de Dios en esta mañana nos vuelve a recordar nuestro lugar en la historia. Porque más allá de ser hijos de nuestros padres, profesionales en algún área o miembros de la iglesia Cristo mi pastor, somos discípulos, discípulos de Cristo. ¿Y qué es lo que entendemos por discípulos? ¿Quién es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? La verdad, podríamos hacer muchas afirmaciones al respecto. Si yo preguntara acá, cada quien probablemente podría aportar algo. Pero 4 versículos más adelante, si usted mantiene su Biblia abierta, encontramos una especie de definición sobre el discípulo y el discipulado. Por favor, acompáñenme con la lectura del versículo 34, donde Jesús declara lo siguiente. En el mismo capítulo, versículo 34. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Permítanme ampliar un poco más la definición para entender por qué un discípulo de Cristo es tan comprometido con su Señor. La palabra griega mathesis quiere decir uno que aprende. Especialmente uno que aprende por medio de la investigación o el uso de la práctica de lo que se le enseña. Y aquí, efectivamente, Cristo dijo en su momento a sus discípulos: aprended de mí. Mateo
capítulo 11, versículo 29. Todo aquel que pertenece a Jesús entonces debe inscribirse en su escuela y aprender de él, recibiendo su doctrina y testimonio, amoldándose a su ejemplo y piedad. Ser discípulos es ser aprendices del Maestro, sometidos a Él, ensimismados de Él, para que su instrucción forme en nosotros su carácter. Porque como dice la Escritura, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Fíjense que el versículo 34 nos muestra en primer lugar que un discípulo debe aprender a negarse a sí mismo. Es decir, afirmar y confrontar esta idea que nos dice que somos capaces nosotros de conseguir todas las cosas. Cuando estamos hablando de un discípulo que aprende a negarse a sí mismo, es aprender a decir no al yo y sus demandas, a rechazar nuestros propios caminos y caminar por el camino recto, a despreciar el egoísmo, el culto a la persona, el narcisismo, a darle la espalda al pecado y seguir a Cristo. Negarse a sí mismo es comenzar a incluir en nuestro vocabulario, como hemos compartido muchas veces aquí: si Dios quiere, haré esto o aquello. Si Dios quiere, haré esto o aquello. O como oraba el mismo Señor: hágase tu voluntad, lo que tú digas, Señor. Una segunda característica que apreciamos en el verso 34 es que el discípulo debe aprender a tomar su cruz. Dice, tome su cruz. Nótese el pronombre posesivo. No es la cruz de Cristo, es la cruz que toma cada una y cada uno. Que esa cruz que se nos asigna para vivir nuestra vida, muchas veces para aprender, para crecer, para madurar, para que soportemos. Aguantar la cruz en muchos casos puede ser doloroso, como lo fue para nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, ser un discípulo de Cristo es aprender a seguir a Jesús. Aquí es importante notar que los discípulos literalmente siguen a Jesús. Caminan con Él. Porque dice que los discípulos iban con Jesús por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino. Seguir a Jesús es, por lo tanto, vivir por fe. Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Cuántos están preocupados por el ingreso de este mes? ¿Se alcanzará para el pan, el pago de las cuentas o el cumpleaños de la niña? Tranquilos, Dios proveerá. Siempre lo ha hecho. Cuando caminamos con Jesús, el Señor siempre nos ha dado su provisión. Seguir a Jesús, por otra parte, es vivir en amor. El amor ágape, el amor que todo lo puede. Es hacer el bien a todos. Y Dios nos ayude a amar con verdad, con sinceridad, por muy difícil que puedan ser algunas situaciones. Que el amor de Cristo preserve nuestras motivaciones del corazón con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Seguir también a Cristo significa acompañar a otros como un compañero de viaje. Dios use a nuestra iglesia para acompañar a todos aquellos que desean conocer y caminar con Jesús. Un discípulo de Cristo, en consecuencia, como hemos visto en este mismo pasaje, se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. ¿Has reconocido a Cristo como tu Señor? ¿Podrías afirmar que estás negándote a ti mismo, tomando tu cruz y caminando con Él? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Es evidente que las personas que seguían a Jesús estaban confundidas sobre quién realmente era el Señor. Recuerden que Jesús, además de sus apóstoles y discípulos, está rodeado por los religiosos de la época.
hombres que están realmente intrigados acerca de su persona. Escribas, fariseos, maestros, doctores, rabinos y creyentes de todo tipo son los que rodean a Jesús cada vez que sale a caminar por las calles polvorientas de Palestina. Por cierto, la Palestina de esa época es el Israel de la nuestra. En la respuesta de los discípulos podemos ver que algunos lo identifican con Juan el Bautista, el que se identificaba como la voz del que clama en el desierto. Y esta relación es extraña porque la mayoría de la gente seguramente sabía que Juan había sido decapitado y en consecuencia es difícil interpretar lo que estaban pensando cuando creían que Jesús era Juan el Bautista. En cualquier caso, es probable que otros grupos de misterio o gnóstico llegaran a ese tipo de conclusiones. Elías es otro de los mencionados por la gente y es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Su ministerio se desarrolló en el reino del norte, Israel, durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, en el siglo IX a.C. Fue llamado por Dios para confrontar la idolatría del pueblo, especialmente la adoración a Baal, y llamar a Israel de vuelta al pacto con Yahweh, con Jehová. La Escritura dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino en 2 de Reyes capítulo 2. Y eso es probablemente lo que tenían en mente aquellos que relacionaron a Elías con Jesús. ¿Será que Jesús era el Elías que había ascendido y ahora estaba regresando? Otros, en tanto, pensaban que podía ser alguno de los profetas. O sea, cualquiera de los profetas. No sabían cuál, pero podría ser un profeta. Sobre este asunto podemos observar tres cuestiones. Primero, que al margen de lo que pensaran sobre quién era verdaderamente Jesús, los nombres de los tres mencionados por la gente tienen en común que se trata de anunciadores del que había de venir. Es decir, fueron usados por Dios para anunciar la venida del Señor. No eran el Mesías, por lo tanto no eran el Cristo. Segundo, la gente que observa la obra del Señor, incluidos sus milagros, les lleva a pensar que se trata de algún mensajero divino. Y tercero, evidentemente la gente también tiende a pensar que se trataba de alguien que había regresado de la muerte, ya que todos estos casos se trataba de hombres que habían fallecido. ¿Quién es Jesús para la gente de esa época? Y vamos a hacer un puente con la época contemporánea. ¿Quién es Jesús para la gente del mundo de hoy? Bueno, la cantidad de ideas sobre Jesús es impresionante. De hecho, podemos encontrar imágenes de Cristo a través de toda la historia. En el arte son conocidas algunas pinturas del Señor. Tal vez la más famosa sea la Última Cena del célebre Leonardo da Vinci a fines del siglo XV. ¿Quién no conoce esa pintura, verdad? Bueno, por lo menos en foto, los que no han tenido la oportunidad de verla en vivo y en directo. También tenemos aproximaciones de Jesús en el cine. Algunas más fieles que otras, más fieles a lo que retrata el Nuevo Testamento y otras no tanto. El Elegido creo que fue la última, o The Chosen, ¿no? Esa fue como la última gran producción sobre su persona y entiendo que resaltaba su humanidad. No he tenido la oportunidad de verla, así que no puedo juzgar. Pero algunos quedaban sorprendidos con la película y al parecer fue interesante. En la literatura, en la música, en la filosofía también se han aventurado a proponer ideas sobre la figura de Jesús. Todas tratando de desentrañar su verdadera naturaleza e identidad. Por cierto, y a propósito de la identidad y el tema de género, muy de moda por estos días, algunos de manera irreverente se han atrevido a desvirtuar a Jesús con producciones afines a sus ideologías. En Brasil fue muy famosa la película y sátira La Primera Tentación de Cristo, de la productora Porto dos Fundos, provocó
mucho ruido en Brasil, porque mostraba a un Jesús con inclinaciones homosexuales. También lo ha mostrado como amante de María Magdalena. Han dicho que proviene de los marcianos. En otras versiones, Jesús aparece como un cazador de vampiros. También lo han retratado como un zombi. Para Nicolás Maduro es el primer antiimperialista de la historia, o el primer comunista. Bas Uterwich es uno de los últimos artistas en proponer un retrato de Jesús, apoyándose en la inteligencia artificial. Jesús, en su retrato, no es el rubio, ¿no?, que aparece en las series de Hollywood, sino que ya es más morenito. En otras palabras, podemos concluir que pueden existir tantas ideas de Jesús como personas en el mundo. De ahí la importancia de conocer a Jesús para hacerlo conocido, como dice nuestra serie. Y la única manera de lograrlo es reconociendo a Cristo y caminando con Él. No hay alternativas, no hay otra forma, no hay atajos. Y me gustaría proponerte una aplicación o desafío para esta semana. Ya te pusiste latero, Cristian. ¿Cómo nos vaya a dar tarea? Es un desafío. ¿Qué tal si le preguntas a la persona más cercana a ti en el último tiempo acerca de quién es Jesús? No hagan trampa. No me refiero a su esposa, a su esposo, a su hijo, ¿ya? Estoy pensando en aquella con la que compartes una buena cantidad de tiempo en el trabajo o en la universidad, pero todavía no han tenido la posibilidad de hablar sobre Él. Probablemente Dios te dé una oportunidad divina para hablar de quién es verdaderamente Jesús. ¿Qué les parece el desafío? ¿Lo aceptan? No estuvo muy bueno el desafío, tenía que elaborarlo de otra manera. Ahí se los dejo. Queridos, la gente necesita saber quién es Jesús. Necesita sacar de su cabeza esas ideas distorsionadas del buen hombre, maestro o religioso, fundador del cristianismo. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Te invito a salir de la comodidad y a hablar de Jesús, su amor y su sacrificio en la cruz por los pecados. Acepta el desafío. Vamos adelante. Confiemos en el Señor. Invitemos a nuestro amigo íntimo a tomar un café a nuestra casa para hablar del Señor. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Una vez que ha escuchado lo que las personas piensan de Él, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Alguien podría decir que es una pregunta sin sentido, porque los discípulos, como hemos visto, vivían con Jesús, comían con Jesús, caminaban con Él. ¿Cómo no van a saber quién es Jesús? ¿Cómo no van a reconocer que se trata del ungido, el Mesías, el Redentor? ¿Por qué entonces el Señor pregunta algo que debería darse por sentado? Es un hecho. Es Dios caminando entre los hombres. ¿Será que no tenía certeza lo que sus propios discípulos pensaban o creían acerca de Él? La verdad es que, por una parte, es una posibilidad que los discípulos, a pesar de las predicaciones y milagros del Señor, todavía no supieran reconocer o aceptar su divinidad. Porque no es fácil abrazar la idea de que un hombre que afirma ser Dios lo sea realmente. Nada más recordemos aquella noche que narra Marcos en el capítulo 6, versículo 45 al 51, cuando después de una jornada de arduo trabajo, hace entrar a sus discípulos en la barca para cruzar a Betsaida. ¿Recuerdan esa escena? ¿Recuerdan esa exposición bíblica, de hecho, que se hizo acá? La palabra de Dios dice que embarca a sus discípulos mientras Él se queda despidiendo a la gente para luego irse a un monte a orar. Una vez que viene la noche, la barca está en medio del mar,
azotada por las olas porque el viento era contrario, dice la historia. En aquella oportunidad, los pasajes paralelos, o sea, la historia en otros libros de la Escritura, en los Evangelios, a este incidente señalan que los discípulos estaban con pánico, entraron y tenían miedo. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Y la Escritura dice que viéndole ellos acercarse andando sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. ¿Se imaginan la escena? Pensaron que era un fantasma. Si en ese momento el Señor les pregunta, ¿y ustedes qué piensan ustedes que soy yo? Un fantasma. O sea, imagínense la seguridad que tenían los discípulos en ese momento, apenas algunos capítulos atrás. En otras palabras, solo algunos capítulos atrás los discípulos, los mismos que aparecen en esta narrativa, todavía no podían afirmar quién era realmente Jesús. Es decir, no debemos dar por sentado que aún los que parecen más cercanos a Jesús conozcan verdaderamente al Señor. Y pongan atención en lo que estoy diciendo. La historia señala que enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y calmó la tempestad. Calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Jesús, por otra parte, seguramente está haciendo la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy?, para definir la fe de los discípulos, para afirmar sus convicciones, para establecer su señorío sobre ellos, no dejando espacios a dudas o interrogantes sin resolver, porque después viene el sufrimiento del Señor, ¿no? Y su crucifixión. En realidad es un momento para ayudarles a asumir su verdadera fe e identidad. En ese orden de cosas, muchos de nosotros aparentemente somos cristianos y hemos abrazado la fe. Pero, ¿quién es Jesús para ti? Disculpa que te haga esta pregunta, pero si Jesús se la hizo a sus discípulos, ¿por qué no preguntarnos sinceramente nosotros mismos, los discípulos de la actualidad? ¿Quién es Jesús verdaderamente para mí? La respuesta es crucial porque si Jesús es la historia que te contaron tus abuelos o tus padres y vienes a la iglesia por una rutina y por una religiosidad, ¿de qué te sirve venir a la iglesia cada domingo? En realidad, si Jesús es una historia nada más y no es tu Dios, estás en el mismo grupo de los que ilustraron a Jesús en una pintura, en una película o en un retrato con la inteligencia artificial. El que no esté seguro de conocer y reconocer a Jesús como Cristo, tal vez explique esa lucha interna que tienes en cuanto a tu compromiso con Dios y la iglesia. Vamos a hacer un pequeño test. 3 preguntas nada más. ¿De verdad crees que la Biblia es la palabra de Dios, única regla de fe y práctica? ¿Es inspirada, infalible, inerrante? ¿Es el domingo un día opcional para adorar a Dios? O sea, ¿puedo venir o puedo quedarme en la cama? ¿Es Jesús Dios? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es ambigua o derechamente negativa, es hora de buscar dirección en discípulos más maduros, en aquellos que tienen un compromiso profundo con el Señor, que han demostrado a través de los años esa gracia de Dios en sus vidas. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo. Pedro descarta lo que dice la gente y reconoce la verdad revelada. En Mateo 16, versículos 16 y 17, sobre esta misma historia vemos lo siguiente. Dice que respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Y al mismo tiempo Jesús le reconoce a él que su respuesta ha sido una respuesta de Dios. No es una conclusión a la que él haya podido llegar, porque su Padre que está en los cielos se lo ha revelado. Si no recibimos la revelación del Padre, no sabemos quién realmente es Jesús. No podemos afirmar quién es verdaderamente Jesús. No logramos naturalmente reconocerlo como Dios. ¿Te ha revelado el Padre a Jesús? Entonces, reconoce a Cristo y camina con Él. Hoy es una oportunidad. Lo que me enseñaron mis padres ya no tiene que ser la enseñanza de mis padres, que pueda ser una relación tuya con tu Señor. No habías conocido o reconocido a Cristo y hoy estás entendiendo que es elegido de Dios para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y darte salvación. Reconoce a Cristo y camina con Él. En otras oportunidades creo haber mencionado la trilogía de C.S. Lewis acerca de la persona de Cristo como el Salvador. Él dice que todos nos enfrentamos a la afirmación de Jesús afirmando ser Dios y tenemos dos alternativas: que su afirmación sea falsa o que su afirmación sea verdadera. Si es falsa, tenemos dos alternativas más: que él sabía lo que estaba diciendo y no era Dios, por lo tanto es el mayor mentiroso en la historia de la humanidad, o que sabía lo que estaba diciendo, entonces no sabía lo que estaba diciendo, entonces tenía problemas mentales y estaba loco. Ahora, si sus afirmaciones son verdaderas, solo tenemos una opción: aceptarle, inclinarnos y reconocerle como nuestro único Salvador y Dios. Queridos, Cristo es Dios y podemos confiar en Él. El verdadero creyente es capaz de reconocer a su Señor como las ovejas reconocen su pastor. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Señor? La invitación esta mañana es a reconocer a Cristo, reconocer su obra por ti en la cruz, reconocer su poder y reconocer su señorío, someternos a su voluntad, vivir por Él y para Él, descansando en Él. Me gustaría ir terminando con dos aplicaciones. En primer lugar, reconocer a Cristo significa rechazar imitaciones de Jesús, sucedáneos, ideas acerca del Señor. Solo hay un camino para llegar al Padre y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie va al Padre sino por mí. En Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección tenemos salvación. Abraza esta verdad y comienza a vivir la vida para la cual Dios te creó. Vivimos para conocer a Jesús y disfrutar de Él para siempre. Amén. En segundo lugar, caminar con Cristo nos obliga a vivir como Él. ¿Cómo? Manteniéndonos fieles a su palabra, llenos de su Espíritu, testificando de Él. ¿Qué hacía el Señor caminando con los discípulos entre las aldeas en la Palestina de aquella época? Compartía su amor, el Evangelio, la salvación. Esta idea de invitarles a hacer lo mismo no es un capricho, ni es una idea de Cristian Maureira o del pastor de la iglesia o del liderazgo de la iglesia. Es algo que tenemos que hacer de manera natural si somos discípulos de Cristo. Querido, reconoce a Cristo y camina con tu Señor. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que nos recuerda que tú eres Dios, tú eres el Cristo y nos invitas a caminar contigo.
Señor, ayúdanos para rechazar ideas distorsionadas acerca de tu persona y permítenos abrazarte a ti con sinceridad de corazón. Que verdaderamente tú habites en nuestro corazón, que podamos conocerte, amarte y adorarte. Que podamos entender que en ti se encuentra el resumen y la plenitud de nuestras vidas. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra por ser nuestro Dios, por cuidar de nosotros y por darnos también la salvación. Oramos todas estas cosas agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.